Bienvenido, somos una iglesia cristiana hispana vibrante donde cada etapa de la vida es bienvenida. Hoy creemos que Dios tiene una palabra especial para tu vida. Prepara tu corazón y tu mente mientras juntos nos sumergimos en su verdad. Que esta palabra te inspire, te fortalezca y te acerque aún más a Jesús. Bienvenidos a casa. Para mí es un honor, iglesia, presentarles a un pastor que fue mi pastor. Hay una cosa que le podemos decirle cuando escuchan del pastor Pablo Barrera, ¿qué es lo que esa característica es? Su humildad. Es una persona bien humilde, bien sencilla. Por eso Dios lo ha usado grandemente. Te digo una cosa, para mí es como algo hermoso decirle al pastor, después de que me pastoreó y después de que el Señor, por su gracia, no por méritos, me otorgó el privilegio de ayudarle como pastor. Esos momentos que cualquier pastor pasa, buscas un consejero. O anoche me hablaba un hermano y platicaba con él y me pedía un consejo y me dice: pastor, mañana vamos a cumplir 16. Le digo: sí. Ahí lo espero. Dijo: sí. Le dijo: me enteré que viene su pastor. Le dije: sí, viene mi pastor, el que me pastoreó. Y me dice, y él es nuevo en el evangelio. Y me dice: ¿y en qué le ayuda a él? Le digo: él es mi consejero. Y luego me dice bien inocente: ¿a poco usted también recibe consejos, pastor? Usted también. Le digo: sí, mi hijo. El día que ya diga uno que ya no necesita consejos, ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Así es que también le damos la bienvenida a la pastora Linda Barrera, para la honra y la gloria de nuestro Dios, a su hija Eunice y a su yerno Rubén Benítez. Les da un gusto. Ellos jóvenes fuimos compañeros de ahí en la iglesia, ¿verdad? Así es que, sin más preámbulos, pastor Barrera, pase al frente y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Déselo más fuerte al Señor. Buenos días, Dios me los bendiga, queridos hermanos. Qué gusto estar en esta tarde, en esta ocasión tan especial aquí con ustedes. La verdad, me siento raro, son muchas flores para una maceta, pastor, pero las recibimos con humildad y le damos toda la honra y toda la gloria a Dios. ¿Por qué no toma su asiento, hermano? Verdaderamente es una bendición tan grande que no podemos de pronto encontrar las palabras para reconocerla y para darle las gracias a Dios, no solo para mí, sino para mi esposa y la familia que me acompaña. Estar en este día tan en especial, se dicen fácil 16 años, muy rápido, pero cómo han pasado. Yo sé que las palabras que han expresado sus pastores y los líderes que los ministran aquí se sienten. Y como predecesores, como gente que ha caminado en este camino, sabemos que es verdad, hay altas y bajas, pero qué bueno ver la obra de Dios en este momento con ustedes, ¿verdad? Felicidades, mis hermanos, y declaramos que lo mejor está por venir, ¿verdad? Que todavía hay mucho más, ¿verdad? No solo otros 16 años, sino toda la eternidad, ¿verdad? Hasta que venga Cristo para, entiendo, y alabar ahí con ellos. Pues gloria a Dios, hermanos. En esta tarde quiero compartir algo acerca de despejando dudas en la Biblia. Una de las artimañas del enemigo cuando ve una iglesia entrando en avivamiento es sembrar semillas de diferencias entre nosotros. Es de
sembrar diferentes opiniones y quiere provocar un desquebrajamiento, pero la iglesia es sabia, pero la iglesia tiene el Espíritu Santo y la iglesia sabe dónde está su salvación y siempre vamos a caminar unidos. Y es muy diferente pensar igual a estar unidos. Es muy diferente el término uniformidad al término unidad. Dios no quiere uniformidad, al contrario, quiere unidad en medio de la diversidad. Y me da gusto que estamos aquí, jóvenes, adultos. Las brechas generacionales a veces se extienden y son necesarias en la iglesia para el avance de la iglesia, y tenemos que aprender a convivir juntos. En las semanas pasadas, cuando recibí la invitación del pastor Leonel, estaba leyendo algunos artículos, uno del pastor Tim, que de repente lo sigo porque tiene buenas ilustraciones, y contaba una historia acerca de 3 hombres que estaban acaloradamente discutiendo en la entrada de un túnel de esos por donde pasa el tren, ¿verdad? Y uno de ellos decía: oye, ¿puedes ver la luz allá al final del túnel? Y el otro decía: no, estás miope, lo que no es la luz al final del túnel, es el tren, es la luz del tren que ya viene, ¿verdad? Y otro más que miope, más cegatón como yo, ¿verdad? Se asomaba el tercero y decía: no, ¿cuál luz? ¿Cuál final del túnel? No hay nada, está todo oscuro, no se ve nada. Y la verdad es que sí venía el tren, ¿verdad? Y el tren, el maquinista del tren lo que estaba viendo era 3 individuos discutiendo acaloradamente, cada quien defendiendo su punto arriba de la vía del tren, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó? Se los llevó el tren, ¿verdad? Se los llevó el tren. Pero por más que el maquinista le puso el claxon, ya ve como el ruido de las llantas del tren, nada los disuadió, nada los convenció de bajarse de la vía, cada quien defendiendo su punto, ¿verdad? Cada quien defendiendo su punto. Lo bueno es que aquí no vemos ninguno de estos, ¿verdad? De ese tipo. La verdad es que todos pasamos por eso, hermanos. La verdad es que es muy humano. En algún momento de nuestra vida, tristemente, en el lugar menos indicado, se nos atraviesa esa cosa de que queremos defender nuestro punto. Y es el motivo de a veces acaloradas discusiones en la casa entre el esposo y la esposa, entre los papás y los hijos, entre los hermanos, ¿verdad? Y una de las cualidades más sabias que debemos de tener los hijos de Dios es saber ponernos de acuerdo. Saber ponernos de acuerdo aún con nuestras diferencias. Eso pasa, hermanos, y no tenemos que asustarnos. Como les decía, Dios no quiere que pensemos iguales. Como decía un hermano, ¿verdad? Si todos los dedos de la mano fueran iguales, pareciera brocha, ¿verdad? Sí, pero no, cada uno tiene su diseño especial. Dios nos hizo especiales y Dios quiere que cada uno contribuyamos con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano, y esto no es nuevo. Ahora, ¿ustedes creen que estas cosas que podemos admitir que pasen, que sucedan en nuestras casas, en nuestras vidas personales, en el trabajo, ¿ustedes creen que puede pasar en la iglesia, hermano? Que puedan. Sí, hermano. No nos asustemos, sí sucede, pero Dios quiere usarlo para engrandecer su obra. Diversidad de dones Dios ha distribuido en medio de la iglesia, ¿verdad? Y ha sucedido desde el principio. Algunos de ustedes recuerdan el asunto de 1 Corintios 8, ¿verdad? Ustedes saben la carta de los Corintios, tenemos 2, la primera y la segunda carta, pero los académicos dicen que pueden haber sido más cartas de los Corintios, en una serie de intercambio de correos, de cartas de la iglesia que estaba en Corinto con el apóstol Pablo, y los hermanos de Corinto le mandaban cartas haciéndoles preguntas, y una de las preguntas en 1 Corintios 8 que le llega el apóstol y tiene que contestarles es acerca de este asunto, y le dice: mire, hermano, acerca del asunto de que me mandaron preguntar de que si es lícito comer carne de lo que sacrifican a los ídolos o no. Dice, lo que quiero es que se pongan de acuerdo. Y dice, ya sé que algunos
dice, algunos de ustedes me han escrito y me han dicho y se han quejado de otros hermanos que compran carne de lo que la gente idólatra sacrifica a sus ídolos. Y dice, bueno, el apóstol toma en cuenta la preocupación de esos hermanos y dice, déjenme hablar con ellos. Estoy parafraseando la escritura, ¿no? Y va con los que compran la carne y dice, oye, hermano, tu hermano se está ofendiendo porque compras carne de lo que sacrifican a los... Pero es carne limpia, pastor, es carne limpia. En leche viva vale $5 y la venden a $1. Ya después de lo que quieren es sacar algo, está barato. O sea, ¿cuál es el problema? Dice, sí, pero tu hermano piensa que esa carne está endemoniada porque se la sacrifica a los ídolos. Y dice, pastor, usted sabe que el ídolo no oye, el ídolo no habla, son piedras, son puras piedras, el ídolo nada es. Y le dice, yo sé, pero tu hermano es débil, pero tu hermano no piensa así, tu hermano piensa que estás cometiendo pecado, pero usted sabe que no estoy cometiendo pecado. Sí, tú estás tan maduro que sabes que el ídolo no es nada, pero tu hermano piensa que tú estás cometiendo un pecado. Y dice, bueno, pues allá él, yo no lo juzgo a él si él no quiere juzgar a mí, ¿verdad? Pues bueno, entonces le dice, no, mira, no es tan fácil así. Lo que pasa es que tu hermano, como va empezando en la fe, él piensa que así como tú puedes comer carne de lo sacrificado a los ídolos, que como dices tú, es limpia, está fresca, mejor, más fresca que ni la del HIV y más barata, pero tu hermano que piensa mal, lo estás provocando, que dice, él sabe lo que está pensando. Él está pensando, mira, si él puede comer carne endemoniada, pues yo puedo tener otra mujer, yo puedo tener otra esposa, es pecado. Y le dice, no, es el hermano maduro, ¿verdad? El hermano más serio, más entendido, dice, no, pero eso sí es pecado. Sí, pero él piensa que tiene derecho porque tú lo estás haciendo. Entonces, para que tu hermano no peca, ¿qué te cuesta, hombre? Deja de comer por amor a tu hermano. Pero se fijan, hermanos, el asunto, no vamos a tomar ese tema ahorita, es nomás una referencia para que veamos, desde un principio hay diferencias por los niveles de conocimiento, etcétera, cultura, todo afecta, ¿verdad? Y el apóstol es muy sabio y dice, lo que tienes que hacer es, ¿qué te cuesta? Mira, dale la feria al vecino y que te compre la carne por ti, pero que tu hermano no te vea, hombre, porque se agüita y piensa que él también puede hacer cosas que verdaderamente sí son dañinas. Así es de que, hermano, lo que importa es que, y él le dice, mira, no es tu conocimiento, me gusta ese texto, él dice, no es por lo que tú conozcas mucho, sino por lo tanto que tú ames a tu hermano y lo que estés sacrificando por tu hermano, amén. Si él se afecta, tú piensa en él antes que piensa en ti. Y es lo mismo que en el libro de los Romanos, hermano. También es otro caso parecido, muy parecido. El libro de los Romanos, capítulo 14. Me gusta el verso 1, fíjese, dice, acepten a los creyentes que son débiles de la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Los débiles no quiere decir que se están muriendo, que están muy enfermos. Débiles es como un niño que va creciendo, uno que el recién llegado, el que no entiende muchas cosas, el que no tiene mucha información todavía del evangelio, de la escritura, y él es el débil. Y dice, no, acéptenlo a los creyentes, pero no discutan con ellos de lo que ellos piensan que es bueno y un malo. Aquí en el libro de Romanos era otro el asunto, hermanos. Con los romanos el asunto era entre los vegetarianos y los carnívoros, ¿verdad? Bueno, se oye muy feo carnívoros, ¿verdad? Como que, pero bueno, o los que comen carne, ¿verdad? Y le dice, los hermanos vegetarianos también van con el apóstol y le dice, es que estos hermanos, quiero pensar, ¿verdad? Es una paráfrasis mía, muy personal, que van con el pastor y dicen, mira, estos hermanos no cuidan el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, ¿verdad? Están comiendo carne, está lleno de colesterol, les va a dar un infarto, se van a morir, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tienes que cuidarlo. Y le dijo, y entonces va con los hermanos que comen carne y le dice, mira, tu hermano se ofende, piensa que tú te descuidas. Y el hermano más fuerte le dice, oye, pero si yo
estoy comiendo carne limpia, no es ningún problema, yo estoy de acuerdo que él coma sus vegetales, ¿verdad? Yo no le digo nada. Y le dice, pero tu hermano se ofende, dice. Y el más maduro, el más grande, el que come carne, ¿verdad? Dice, pero el reino de Dios no es comida ni bebida. Así es de que yo puedo comer, ¿verdad?, mi T-bone, mi ribeye, no hay problema. Sí, pero tu hermano no piensa así. Dice, sacrifícate por él, y pónganse de acuerdo. Y esto es maravilloso. Ahora podemos decir, bueno, pues eso nada más era con los hermanos gentiles convertidos. No, hermanos, sucede hasta en las mejores familias, como dice el dicho. ¿Se acuerdan el caso de los apóstoles, de los 11, después de la resurrección de Cristo? Que Jesucristo, nuestro Señor, ya resucitado, viene y se aparece a los discípulos, pero faltaba Tomás, ¿se acuerdan? Faltaba Tomás, y los discípulos, los 10, lo ven y wow, y cuando regresa Tomás, ¿qué le dicen? Vimos al Señor, lo vimos como Él dijo, resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Nah. Hasta que no vea, es más, hasta que no meta mi mano en su costado. Y nosotros podemos pensar, pero ¿cómo? Era un apóstol. Sí, tenía la misma clase de opción, pero aún, hermanos, entre bibliólogos, entre los que sabemos mucha Biblia, podemos tener diferencias. Es más, entre más lees la Biblia y más te vas a encontrar con cosas que no se asuste, hermano. De pronto hay cosas que no entendemos a la primera, pero ¿sabe qué? Todo eso es plan de Dios para que profundicemos en las Escrituras, para que podamos nosotros crecer con ellos, ¿verdad? Ustedes saben el resto de la historia. El resto de la historia viene, el Señor regresa a los 8 días y ya está Tommy ahí, ¿verdad? Y le dice, Tommy, mira, métele la mano aquí. Oh, mi Señor y Dios. Y nosotros decimos, oh, es que los otros días son más espirituales. No es cierto, hermano. Los otros días también dudaron. Si ustedes recuerdan, si leen el Evangelio en Lucas 24, el Señor se presenta y creen que es un fantasma, se asustan. Y a los 11 les había dicho que Él iba a resucitar. Entonces, no es que unos sabemos más que otros, no más que hay momentos en que podemos tener diferente visión o diferentes preferencias, pero Dios quiere que nos pongamos siempre de acuerdo, ¿verdad? Me encanta cuando vemos el texto de Hechos 17 que dice que los hermanos de Berea estudiaban la Biblia, pero ¿saben por qué la estudiaban? Fíjese, acababan de oír de predicar al apóstol Pablo, iban a su casa y se ponían a leer la Biblia a ver si él les había dicho la verdad, a ver si así eran las cosas como les habían dicho. O sea que, pero la Biblia y el Señor no se asusta. Son cosas que van a suceder. Lo que tenemos que aprovechar es ser sumamente sabios, amarnos unos a otros suficientemente para poder sobrellevarnos y entendernos unos con otros. Y entre todos, cada quien poner su punto de vista y podemos. Fíjense, hermanos, yo descubrí que el asunto, la cultura afecta mucho. Le dije que quería hablar con ustedes acerca de despejando dudas, y las dudas se despejan discutiendo, pero no como muchos entendemos el término discutir. En mi país, al menos soy mexicano, ¿verdad? Pero en mi país discutir es que, órale, vamos a discutir, ¿verdad? O manotazo, no, así no es, ¿verdad? Eso es discutir. Pero fíjese, si usted le googlea ahí al teléfono, ¿verdad? O al diccionario y dice, ¿qué es una discusión? Una discusión es un intercambio de ideas, de diferentes puntos de vista, con el fin de llegar a un acuerdo. Es el intercambio, ¿verdad?, para un buen propósito. Esa es la discusión. Y yo les propongo que hagamos un ejemplo en esta tarde de un texto que puede ser controversial. Lo fue para mí, que me sembró muchas dudas, y a lo mejor son algunas dudas. A lo mejor algunos de ustedes tienen estas dudas, ojalá y que no, pero textos similares a este se los van a encontrar en su caminar con Cristo, y este ejemplo, como es muy conocido, nos va a poder servir. Me refiero al texto de Hechos capítulo 13, verso 22. A lo mejor lo van a poder ver aquí.
Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, primer viaje misionero. Llegan a Antioquía de Pisidia y lo primero que hacen es, van a visitar la sinagoga de los judíos. Y dice, bueno, aquí son judíos, pues muy inteligente el apóstol empieza a hacerle la historia. Ustedes saben cómo Dios sacó a nuestro pueblo de Egipto y después los trajo por el desierto y les empieza a hacer toda la historia, se las empieza a narrar a los judíos para emocionarlos, ¿no? Y luego le dice, y luego llegó el tiempo de los jueces, y luego vino Samuel, y Samuel después el pueblo pidió un rey y Dios autorizó a Samuel para que se lo diera y le dio a Saúl. Dice, pero Saúl desobedeció a Dios. Y entonces llega el texto controversial para muchos que nos sacude, que es el libro de Hechos 13:22. Fíjese, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien, fíjese, ¿quién dijo? Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Saúl, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Este texto en mis primeros años y durante muchos años me causó mucho problema. A mí dije, pero ¿cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Si fue un adúltero, y todos sabemos su historia, pero si fue un asesino, es más, ni buen papá fue, porque su hijo violó a su hermana, a una hija de él, y no les hizo nada, ni metió las manos. Su propio hijo se rebeló contra él, le faltó el respeto y le quiso quitar el reino, y no hizo nada, ni como papá era íntegro. Pues ¿cómo va a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y se oye muy razonable, ¿no, hermanos? Primera lección, primera sacudida que Dios me dio fue el texto ahí, fue el propio texto cuando dijo, y un hombre del cual Dios dijo. Y sabe, lo primero que yo dije, no entiendo, Señor, no entiendo, pero si tú dices, me cuadro, ¿verdad? Entonces, hermano, si usted ha leído la Escritura, si acaba de empezar a leer la Biblia, o sea, ya tiene muchos años, usted se va a familiarizar con una frase muy común en la Biblia que dice, y Dios habló, y Dios le dijo, y Dios le habló al pueblo. Dios habla al pueblo y nos habla. Entonces, y cuando Dios habla y cuando te encuentres y Dios dijo esto, hermano, ni discutas. Cuando la Biblia dice, y Dios dijo estas cosas, y Dios dijo, nos parezca o no, eso es soberanía de Dios y no hay ningún problema. Amén, amén. Amén, sí. Pero yo sigo con mi problema. Pero está bien, Dios, lo acepto. No te contradigo, pero no me cuadra, no. Mi mente es redonda y tú me estás aventando un cuadrado, no entra, ¿verdad? Sí, no entra. Y esto es muy común. Pero ¿sabe qué nos hace? Nos obliga a leer y a preguntar, a ir con nuestros líderes, con nuestros pastores, a buscar información. Y un consejo, cuando encuentres un verso así, por ejemplo, aquí lo estamos leyendo en Hechos capítulo 13, pero literalmente no fue el momento original cuando Dios lo dijo. Aquí el apóstol está contando una historia. Entonces dije, pues ¿dónde contó la historia? Y la historia la encontramos en 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel 13 es el tiempo original, ¿verdad? 1 Samuel 13, en el verso 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar, le dijeron a Saúl, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ¿Cuál es la historia aquí, hermanos? Saúl fue el primer rey de Israel, porque el pueblo le pidió rey al profeta Samuel, a Samuel el sacerdote, el juez, y Dios se los concedió, lo autorizó, y nombraron a Saúl. Pero si usted lee el capítulo completo, el capítulo 13, se va a dar cuenta que Saúl estaba en medio de un gran aprieto, estaba en grandes problemas, porque, por decírmelo en términos muy coloquiales, su hijo Jonatán había ido
a picarle el avispero a los filisteos, ¿verdad? Fue a la guardia y los alborotó y se le vino todo el ejército filisteo. Y si usted lee en el capítulo, dice que el ejército filisteo tenían guerreros como los granos de la arena del mar, o sea, y los israelitas tenían 2,000 soldados y sin espada, hermano. Es como el que los mandan a la guerra sin fusil, ¿verdad? Sin espada, porque los filisteos los tenían dominados y no dejaban que tuvieran herreros. Si alguien quería afilar un cuchillo, la hermana quería afilar un cuchillo judía, ¿verdad? O quería afilar su asadón o su arado, tenía que ir con los herreros filisteos, porque no los dejaban que tuvieran ellos herreros para que no hicieran espadas. Así es que tenía 2,000 soldados y sin espada, ¿verdad? Yo no sé para qué los quería, ¿verdad? Para llorar con ellos tal vez. Pero entonces él es rodeado del ejército más poderoso del mundo. Y Saúl, si usted lee en el capítulo, dice que tuvo miedo. Y los que estaban con él tuvieron miedo. Y si usted me pregunta a mí, pastor, si hubiera estado ahí, yo también hubiera tenido miedo, ¿verdad? Pues quién no, ¿verdad? Humanamente tuvo miedo. Y entonces ese miedo lo llevó a una gran desobediencia. Él sabía que no podía ir a la batalla sin consultar a Dios, y Dios le había dado instrucciones y ya había ganado varias batallas. Cuando antes de entrar en la batalla, Samuel le decía: espérame 7 días y yo voy a ir y vamos a adorar a Dios, y después entra en la batalla, y Dios le dio la victoria sobre los amonitas. Pero esta vez hizo lo mismo, vio el apuro, se vio sobrepasado en sus fuerzas y dijo: no, todavía dijo, voy a esperar 7 días. Y esperó los 7 días, ¿y qué creen? Samuel no llegó. Y dijo, pues, y si estaba temblando, pues después de 7 días, pues se estaba desmoronando. Y vio que los soldados se le estaban desparramando ya. Y entonces lo que hizo fue que, sin que Dios le permitiera, hizo lo que Samuel tenía que haber hecho. Y él mismo ofreció el sacrificio. Ahora, algunos pensamos, sí, no debió de hacerlo, porque los sacrificios los hacía el sacerdote y él no era sacerdote del rey. Pero fíjese, 2 capítulos antes, Dios le permitió a Saúl que profetizara y que hiciera los sacrificios. Pero es muy diferente, Dios se lo había ordenado. Cuando Dios lo llamó a Saúl, le dijo a Samuel: vas a encontrar un hombre así y así, que anda buscando unas burras, unos asnos, y se lo vas a hacer rey. Ese es hermano el poder de Dios. Digo, pero ese es el rey, es el que... Sí, hermano, porque cuando Dios va a usar a alguna persona para un gran avivamiento, usa una persona poca y humilde, porque en la necesidad es cuando buscamos a Dios. Y el que siente que es suficiente, pues se basa en sus propias fuerzas. Y es lo que le pasó a Saúl. Dijo: no, pues no viene Samuel y se me están yendo. Dijo: últimamente ya lo hice una vez, pues lo voy a hacer otra vez. Pues sí, pero Dios no te había permitido esta vez. Y entonces el miedo lo hizo que desobedeciera. Y desobedeció y fue blasfemo a las órdenes del Señor. Y no solamente fue impaciente, fíjese, el rey también fue atrevido con meterse en lo sagrado sin que Dios se lo permitiera, sin que Dios lo autorizara. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque se sintió autosuficiente, porque ya lo había hecho, anteriormente. Así que, hermanos, por todas esas razones, nada más hizo un sacrificio. ¿Y quién quiere que se apareció? Samuel. Te estaba esperando. No, qué tontería, ¿qué has hecho? Has desobedecido a Dios. Digo, pues es que no llegabas. Digo, ¿y luego? Si quiero venir en 15 días, y si quiero venir en 20, a ti lo que te toca es obedecer las instrucciones de Dios, hermanos. Y entonces Dios se molesta tanto que es cuando le dice: ¿sabes qué? Dios va a quitar Dios te hubiera permitido que todas tus generaciones fueran. Y ese es otro texto que todavía no resuelvo, pastor, porque digo, porque sabemos desde la escritura que Dios dice que el Mesías nacería de la tribu de Judá, ¿verdad? Y que el trono sería de la tribu de Judá, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Y cómo Samuel se atreve, dirigido por Dios, a decirle: si hubieras obedecido, ¿verdad?
la única luz de iluminación que tengo es que, para que veas, Dios en su soberanía a lo mejor podía haber cambiado, dijo, en lugar de jugar, le dio la oportunidad a Samuel, a Saúl, le dio la oportunidad de que el destino hubiera sido diferente. A lo mejor el Mesías hubiera venido de ahí, ¿verdad? Pero no obedeció, ¿verdad? Dijo, por esa razón, ahora Dios se va a buscar un hombre conforme a su corazón. ¿Y cuál fue la razón? Porque Dios lo que estaba buscando un líder. Entonces cuando Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, no está diciendo que David es un hombre perfecto, no está diciendo que David es un hombre intachable, no está diciendo que él no va a cometer pecados, está diciendo que es un líder conforme él lo necesitaba, que es un hombre que sí le va a obedecer, que es un hombre que no va a tener miedo. Saúl tuvo miedo y David, pues sabemos que era un hombre de fe. Ustedes lo conocen, ustedes saben la historia de David y Goliat, ¿no? Entonces, hermanos, ahí demostró que era un hombre de fe. Pero además, y yo todavía discutiendo conmigo en lo personal con el Señor, decía, Señor, pero tú eres Dios, tú eres omnisciente, tú ya sabías lo que iba a pasar anticipadamente con David, tú sabías que iba a meter los pies, que tú lo que después. Pues aún así, aún sabiendo anticipadamente, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. No va a ser perfecto. ¿Y sabe por qué? Porque anticipadamente Dios sabía que él iba a pecar, Dios sabía que iba a cometer errores, pero Dios sabía que iba a ser un hombre tan humilde, que inmediatamente que el profeta lo confrontara, no fue como Saúl. ¿Se acuerdan Saúl? Cuando apareció Samuel, le dijo, oye, pues te tardaste, pues hubieras venido, como hubieras cumplido tu palabra, ¿verdad? O nuestro padre Adán, la mujer que me dices, a defendernos, ¿verdad? Pero Dios quería un hombre que, en cuanto a Natán le dijo, tú eres como aquel hombre que tenía muchas ovejas y no mató ninguna y le quitó al que tenía una. Y ustedes saben la historia. David dijo, ese hombre soy yo, he pecado. No alegó, no discutió. Entonces era un hombre humilde. Y eso es un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto, porque ninguno de nosotros vamos a ser perfectos. Pero cuando Dios llama a alguien, hermanos, lo habla porque sea un hombre conforme a su corazón. Un hombre que sea un hombre que confía en Dios, como David confía en Dios. Un hombre que sea humilde, que cuando cometa un error acepte su pecado, que lo acepte, que lo confiese y que se arrepienta, ¿verdad? Y que se arrepienta. Y Dios sabía que David tenía esas cualidades y por esa fe inquebrantable. Además, no solamente eso, hermanos. David, Dios en su infinita sabiduría y Dios en esa virtud de ser omnisciente, de saberlo todo, él conocía la vida de David, sabía que era un adorador en espíritu y en verdad, desde que estaba cuidando las ovejas de su padre, él adoraba a Dios, ¿verdad? Y eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Además David no solamente era humilde, confiaba en Dios, sino que también era un hombre, hermanos, que amaba su palabra. Ahí están todos los salmos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y el verso 97 dice, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Todos los días, día y noche quiero estar pegado ahí con ellos, ¿verdad? Salmo número 1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni camino de pecadores, ni se junta con los burladores, con los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Entonces Dios, ese es el hombre y esa es la mujer que es conforme al corazón de Dios. No una mujer perfecta, no un hombre perfecto, pero un hombre que en su vida, pase lo que pase, el grado de circunstancias que aparezca, el grado de intensidad que la prueba tenga, es un hombre que nunca va a dejar de confiar en Dios. Que aunque esté la oscuridad, aunque esté las tormentas, como los cantos que cantamos, Dios siempre va a esperar ahí. Como los jóvenes hebreos, ¿verdad? No te vamos a adorar tu estatua. Y si vamos a morir, pues bien muertos. Pero el Dios al que servimos nos puede sacar del horno de fuego.
Y si no nos saca, no le hace que no nos saque. Amén. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Y sabe qué, mi hermano? ¿Y sabe qué? Yo sé que ustedes y yo junto con ustedes en esta tarde, bueno, deseamos no otros 16 años, sino hasta la venida de Cristo, que la iglesia de Filadelfia siga avanzando y creciendo y en avivamiento y que ensanche el sitio de su cabaña y al rato tengan que irse de aquí, etcétera. Y sí, ¿por qué? Pero para que eso suceda necesita de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y hermanos, Dios todavía los está buscando. Y yo quiero terminar con esto. No podemos ser perfectos, no tenemos que ser perfectos, pero Dios todavía necesita hombres y mujeres que confíen en Dios en todo tipo de pruebas. Mire, hermano, yo compartí ayer con unos hermanos y en la iglesia, en otra iglesia, y estaba diciéndoles, hay veces, hermanos, que humanamente también entiendo a Saúl. Digo, si yo hubiera estado en sus zapatos, a lo mejor hubiera sido igual. O sea, el problema que tenía era enorme, pero falló. Pero Dios esperaba que confiara en él siempre, ¿verdad? Y yo espero que aquí no haya pasado, que el pastor no haya tenido esas experiencias, pero en el pastorado hay veces, hay hermanos que pasan por una prueba y no la soportan. Casos de enfermedad, pues que ya fui con el médico, por poner un ejemplo, ya fui con el doctor, me hicieron todos los análisis y no le encuentran y que no le hallan. Pues ve con doña Matiana, que te eche las cartas, o ve con doña Petronila, que hace polvos raros ahí y cuida. Y la desesperación, hermano, a mí me consta de hermanos que han estado ahí, ¿verdad? Yo he estado en casas que de repente llegas y dices, ¿qué hay ahí abajo de la cama? Un vaso con un huevo y no sé qué. Oh, hermana que dice, no, es que traía calentura y le puse. Hermanos, tenemos que confiar en Dios y nadie más, ¿verdad? Hasta el final. Ese es el hombre y esa es la mujer que Dios va a usar, que Dios quiere. Dios, para traer avivamiento, hermano, necesita hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que confíen en Él hasta el final y que sabe Dios que no somos perfectos, pero que el día que tropecemos, que el día que cometamos un error, seamos tan humildes para venir con el pastor y confesarlo y decir, Señor, sí, pastor, he cometido este error, he cometido esta falta y sabe que la confieso y pido perdón y Dios te restaura, hermano. Y David pagó el precio y no por eso dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ustedes conocen su historia. Fue terrible, perseguido por su propio hijo. La espada nunca se apartó de su casa, pero ni aún así, hasta el último de sus días, cuando le tiene que entregar el trono a Salomón, su hijo, le dice, te recomiendo una cosa, te recomiendo que no dejes al Señor tu Dios, que es mi Dios. Y le dijo, que sirvas a mi Dios, al que yo he servido siempre. Y David siempre fue fiel, hermano. Y Dios, otra cosa de un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, es un hombre y una mujer agradecido, hermano. Sabe que la prueba más grande, después de muchos años me he dado cuenta que la prueba más grande espiritualmente para nosotros los creyentes, hermanos, no son las enfermedades, no son los problemas. Ya sabemos, problemas siempre van a venir. Es más, ya hasta los esperamos. Pero sabemos que Dios es más grande que nuestros problemas. Pero el verdadero problema, hermano, dele la gloria a Dios. Dios es más grande que nuestros problemas. Créalo y sosténgalo y agárrese de esa paz. Pero sabe, hermano, el verdadero problema que yo he visto es cuando estamos en bendición, cuando todo está en abundancia. Hermano, qué fácil es perder el piso, qué fácil es perder, es decir, es saltar el pecho y pensar que en algo nosotros hemos logrado algo. Y David no fue así. David, conforme al corazón de Dios, él decía, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendiga alma mía Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios. Él es, mi hermano, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, el que te rescata del hoyo de la sepultura. Él es, siendo agradecidos, hermano. Eso es ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Nuevamente, resumiendo, hermanos, un hombre y una mujer que siempre van a confiar en Dios a pesar de las pruebas. Un hombre con un corazón humilde siempre para reconocer sus faltas, confesarlos y arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de actitud, es tener la intención de no hacerlo. Y un hombre que ame su palabra, que nunca llene de su palabra, que entienda algo y quiera más, que algo no entienda y pregunte. Y un hombre y una mujer agradecidos. Si somos este tipo de hombres, hermanos, Filadelfia va a seguir adelante. Y es mi oración, hermanos, que si en medio de la diversidad haya unidad, ¿verdad? Y si hay algo que discutir, que simplemente pongamos. Pastor, siempre me pongo nervioso cuando está Linda, porque no puedo hablar muy bien, porque luego me agarran en la casa. No es cierto, lo que dijiste no es cierto. Sí. Bueno, ya lo entiendes, usted entiende. Bueno, porque mira, es que siempre me dice, mira, tú siempre empiezas, ya voy a terminar, y tú como media hora más todavía. Porque dije que iba a terminar ya, pero ya me voy a regresar. Me voy a regresar un ratito nada más. Segunda de Timoteo. Esta es la regla, hermano. Esta es la regla. Cuando estamos en un desacuerdo, lo primero que tenemos que saber, hermanos, es si entramos en la discusión de intercambiar o no entramos, hermanos, o no entramos. Eso es lo primero. Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 16. Esta es la regla. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Hermano, es muy fácil. No está diciendo que no nos pongamos de acuerdo. No está diciendo que no podamos discutir tranquilamente. Está diciendo, si no tiene sentido, hay discusiones que ni te metas, ¿verdad? Como ese asunto de los hermanos vegetarianos y de los que comían carne, y el apóstol les da su tiempo, pero si un hermano quiere discutir contigo y te dice, hermano, pues es que yo tengo tres casas, tengo 3 esposas. No, sí, dice, pues mira, David y Salomón tenían miles y tenían concubinas y todo. Ahí está, es bíblico, ¿verdad? Me cuentan, así somos, hermanos, por naturaleza. Cuando alguien te quiera poner que querés discutir con eso, ignóralo, ¿verdad? Porque es carnal, no, son conversaciones inútiles y necias, ¿verdad? Hermanos, yo estuve trabajando con un hombre por mucho tiempo para que no se separara de su esposa, porque tenía otra. Y luego, y al último, invertí mucho tiempo, y al último me dice, pues, ¿por qué no se puede, pastor? O sea, pues, ¿por qué no, hombre? Y le dije, paga la cuenta y ya me voy. Contigo es inútil, ya. Y terminaron. Tú sabes cuando no vas a llegar a ninguna parte, pero cuando es algo de la Escritura que te va a edificar, puedes entrar ahí con toda confianza. Hermanos, fue una bendición estar con ustedes. Solamente quiero orar, pastor, si me permite. Quiero hacer una oración antes de dejar este lugar. Les amamos, hermanos, les admiramos por estos 16 años. Sigan adelante, hermanos. No hay nada que valga más la pena, ¿verdad?, que servirle a Dios, ¿verdad? Una vez íbamos. Siéntese, hermano, todo ya no acabó. Perdónenme, es que sí, yo sé que dije que iba a terminar, pero ya se me acordé de otra cosa, hermano. Me dijo una vez, tengo un hijo varón, 3 mujeres, y el hijo varón, pues salió a su papá un poco, ¿verdad?, agarrado, administrado. Pero un día me dijo, te invito a los Astros, le dije, y yo voy a pagar. Le dije, ¿de veras? Oh, no, pues no me la puedo perder. Y me fui con él. Después me di cuenta que le habían regalado los boletos. Dije, bueno, pero está bueno, como quiera voy con él. Y en el camino me dice, no, te invité porque quiero hacerte unas preguntas de hijo a padre. Dije, caray. Dije, no, pues suéltalas. Y empiezo, y eran como 6 o 7, pero hubo una que me impresionó. Me dijo, papá, si tú sabes que ya te quedan 2 o 3 días, que ya vas a morir, ¿qué es
¿cuál es el consejo que me darías? ¿Qué me dirías a mí y a mis hermanas? Le digo, pues mira, se va a oír muy trillado, se va a oír como que ni lo siento, pero te lo digo de todo corazón: sírvele a Dios. Pase lo que pase, sírvele a Dios. Hace una semana se casó la primera nieta y yo dije, pues creció en el evangelio, y yo dije, no, pues va a venir con su abuelo y va a decir, abuelo, quiero que me dé las pláticas para matrimoniales. El hombre agarró otro que le diera las pláticas para matrimoniales. Y a los abuelos, yo estaba bien sentido, dije, oye, y en lugar de que no, yo como quiera me la agarré ya una semana antes de casarte. Le dije, mira, no quisiste que yo te diera las pláticas, pero está bien, pero sí te voy a decir una cosa: pase lo que estaba el novio también ahí, pase lo que pase, sírvale a Dios, sírvale a Dios con todo su corazón. Quieren que les vaya bien, sírvale a Dios y nunca se aparten del Señor, porque ahí está la bendición de todo. Amén. Sírvale a Dios, hermanos. Ahora sí, hermanas, se puede poner de pie. Ahora sí nos ponemos de pie. Padre Dios, gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, esta celebración, de compartir este gozo, de compartir, Señor, con el corazón, con hombres y mujeres que te aman, Señor, y que anhelan tener un corazón conforme a tu corazón. Sabemos, Señor, que algunos están en proceso, algunos ya casi llegan, algunos otros, muchos de ellos ya están ahí. Por eso los has llamado a ser nuestros líderes. Padre, los honramos y declaramos una unción doble sobre ellos, Padre. Bendice a nuestros pastores, bendice el equipo de ministerio, bendice, Señor, cada corazón, cada alma que está aquí. Y si en alguna forma, Señor, esta palabra ha sido útil para alguien, siémbrala en sus corazones, Señor. Que sea una iglesia que te honre, que sea una iglesia que esté unida, que sea una iglesia, Señor, que sepan dialogar, que sepan ponerse de acuerdo y darte la honra y la gloria y la alabanza a ti como siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.